Nos metemos en otros asuntos, dejamos nuestro comentario ligado al tema de la Fiscalía para ocuparnos de la minería ilegal. La verdad es que el presupuesto para combatirla se ha reducido tanto que uno se pregunta si realmente quieren enfrentarla o no. Vamos a hablar de la minería ilegal con Gonzalo Manrique, economista senior del Instituto Peruano de Economía. Gonzalo, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. A ver, Gonzalo, te propongo, si me lo permites, esta mañana hablar desde dos frentes. Un primer frente donde nos puedas explicar cuál es el peso de la minería informal y o ilegal en nuestro país, y luego cómo con estos presupuestos que se han establecido podemos enfrentar a un fenómeno creciente como este. Está claro que la minería informal es un problema significativo. Solo en Madre de Dios, en el 2022, había más de 40.000 mineros ilegales e informales, estoy dando números gruesos, que están extrayendo oro en Madre de Dios. ¿Tenemos números reales de cuántos mineros informales e ilegales hay en el Perú? No hay un número exacto de cuántos mineros ilegales hay en el Perú, justamente creo que es parte del problema. Pero sí sabemos, la evidencia que hemos recogido sí nos indica que la minería ilegal es un problema importante y que todavía estamos bastante lejos de poder solucionarlo. Los datos, digamos, más económicos que nosotros hemos recogido tiene que ver con que, por ejemplo, la Sociedad Nacional de Minería encargó un estudio que calculó que más o menos la minería ilegal genera pérdidas al Estado por cerca de 23.000 millones de soles. Ajá. Eso es más o menos 2.5% del PBI. Y también Macroconsult calculó que nuestras exportaciones de oro ilegal ascienden a 1.800 millones de dólares, ¿no? No, solo como referencia, eso es más que todas nuestras exportaciones de arándanos y de espárragos en conjunto, que son algunos de nuestros principales productos. Entonces, es un problema grande, es un problema que no es nuevo, es un problema que venimos arrastrando desde hace bastante tiempo, pero, digamos, no tenemos todavía el dato exacto, digamos, de cuántos mineros ilegales hay en el Perú. De acuerdo. Lo que sí podemos saber tal vez es cuántos de estos mineros están inscritos en el REINFO. El REINFO es este registro, Así es, digamos, de mineros informales que buscan formalizarse. Pero ahí hay más o menos 87.000 mineros registrados en este sistema, ¿no? El problema, digamos, para nosotros está en que de estos 87.000, 70 no cumplen con los requisitos básicos, digamos, por ejemplo, no tienen RUC o no están reportando cuánto mineral están extrayendo de la tierra. Entonces, no están cumpliendo con los requisitos, pero se les considera como informales y por lo tanto están protegidos frente a la ley y la policía, digamos, no puede ir a investigarlos, entonces tienen ciertos beneficios. Ahora, si la evasión, si lo que el fisco no recauda de la minería informal, según las agencias que has citado, Gonzalo, asciende a 20.000 millones, digamos, las utilidades y las ganancias tienen que ser absolutamente extraordinarias, haciendo números, digamos, un poco multiplicando. Sí, o sea, en realidad la minería ilegal parece ser una de las actividades ilegales más lucrativas. Probablemente esté al nivel de otras, como por ejemplo las drogas, que también justamente se realizan en esas zonas alejadas, ¿no? Tú me mencionaste Madre de Dios hace rato. Madre de Dios no es la única región que tiene minería ilegal. Así es. Digamos, en el 2015 el Ministerio de Ambiente calculó que la minería ilegal estaba en todas las regiones del Perú y que ocupaba 25 millones de hectáreas, más o menos, que es un quinto del territorio nacional. Pero sí, Madre de Dios es, digamos, una de las regiones con mayor presencia de esta actividad ilegal, ¿no? Lo que nosotros hemos podido también recoger es que hubo un logro importante, digamos, en el 2019 para frenar el avance de la minería ilegal en Madre de Dios, y está ahí también cuando se alcanzó el pico de los recursos que se habían destinado a combatir esta actividad ilegal. Pero desde el 2019, por la pandemia y también, digamos, por los menores recursos que se destinaron a esto, la minería ilegal se ha vuelto a reactivar en la zona de La Pampa, por ejemplo, según los datos que nos pueden proveer el proyecto de monitoreo de la Amazonía andina, perdón, que pone un mapa, digamos, sobre la zona y permite saber cuántas máquinas, por ejemplo, de extracción de metales se ven
digamos, en ese territorio. Gonzalo, y esta cifra del presupuesto donde para combatir la minería se ha reducido en 26% en los últimos años, ¿qué expresa? ¿Un Estado que no conoce el problema y no sabe cómo enfrentarlo? ¿Un Estado que ve que el problema lo supera y lo prefiere dejar ahí larvado, aunque no está tan larvado porque crece y aumenta? ¿O es que no hay dinero para enfrentar un fenómeno como este? Yo creo que es una combinación de dos cosas. Efectivamente ha caído, digamos, se alcanzó este pico de 120 millones de soles en el 2019, por la pandemia se redujo y desde esa caída se ha quedado estancada los recursos que se destinan a combatir la minería ilegal, pero en general incluso el monto del 2019 ya era bajo, equivalía a 0.6-0.7% de todo el presupuesto de orden y seguridad. O sea, eso quiere decir que por cada 100 soles que se destinaban a seguridad que destinaba el Estado a seguridad, 60 céntimos nomás iban a combatir la minería ilegal. Ahora ese monto se ha reducido a 50 céntimos. Entonces, no se está destinando suficientes recursos digamos, para combatir esta actividad ilegal. E incluso en el mejor año, esto era poco. Entonces, no se le está dando la prioridad necesaria, digamos, y todos los esfuerzos que se necesitaría para eliminar, digamos, estos mineros ilegales. De acuerdo. Y pese a lo ocurrido en Patás, digamos, que ha sido, digamos, el ejemplo quizás más claro que hemos tenido recientemente del impacto de la penetración de mafias, de las disputas por el territorio minero, del negocio creciente y la penetración de grupos delincuenciales en el control de estas áreas, de pronto sí ameritaría no solo presupuesto, Gonzalo, sino toda una serie de estrategias dedicadas a acotar el fenómeno, o por lo menos a evitar que crezca. Sí, lo que se necesita en realidad es una reforma importante de cómo está funcionando ahorita la estrategia para combatir la minería ilegal y para formalizar a los mineros que desean formalizarse. Ahorita tenemos este registro de mineros informales, y como te comenté, de los 87.000 que están registrados, 70.000 no cumplen con los requisitos. En Patás, por ejemplo, teníamos cerca de, creo que como 3.500 mineros registrados, y 2.500 de estos tampoco están cumpliendo con los requisitos. Pese a que no cumplen con los requisitos, sí tienen el beneficio de que la policía no puede ir a investigarlos libremente o tratarlos como mineros ilegales. Claro. Porque el hecho de estar registrados se les considera como informales. Entonces, llama bastante la atención que se les siga considerando y que se le dé esta protección, esta impunidad que debería de eliminarse, ¿no? Y también el Congreso no ha apoyado mucho porque ha seguido prorrogando, digamos, el tiempo, digamos, que se da para esa formalización, ¿no? Al día, esa formalización. Exacto. Entonces se siguen estando protegidos bajo la ley, y la policía, pese a que tenga más recursos, no los podría investigar o digamos, sancionar. Claro, interesante. Ahora, Gonzalo, no hemos hablado de la minería informal y su impacto en el medio ambiente, que también tiene una dimensión económica. Sí, el impacto en el medio ambiente también es bastante fuerte. En los últimos años, en Madre de Dios, se han deforestado miles de hectáreas, se han contaminado ríos, se han contaminado suelos con mercurio. Creo que había un dato del MINAM de hace algunos años, que en los últimos 20 años se había vertido como 30.000 toneladas de mercurio a los ríos en Madre de Dios. Entonces es un impacto bastante importante, no solo también en el ambiente, sino también en temas de delincuencia. Madre de Dios es ahorita una de las regiones más conflictivas, digamos, de toda la región. El número de delitos con armas de fuego se ha multiplicado por 5. Así es. Las denuncias, digamos, de personas que han sido víctimas de algún delito son las más altas de todo el país. O sea, muchas veces se habla de, por ejemplo, en La Libertad, en el norte, digamos, cómo se ha incrementado la delincuencia. En Madre de Dios es mucho más alta, es 35% más alto el número de denuncias. Entonces, la minería ilegal está generando todos estos problemas, ¿no? Pérdida económica porque son ingresos que el Estado no está recibiendo, contaminación ambiental, mayor delincuencia. Entonces, es un problema muy, muy importante y se necesita realizar todas las medidas necesarias para poder eliminarlo. ¿Y en qué cartera ministerial pondrías la responsabilidad de enfrentar este problema, Gonzalo? ¿O crees que es una acción
multidimensional o de varios frentes? Yo creo que es una acción multidimensional. Tienes una parte probablemente de defensa del Ministerio del Interior que tiene que ver con combatir la misma inseguridad, digamos, son actividades ilegales. Tienes parte también con el Ministerio del Ambiente que tiene que buscar proteger estas áreas vulnerables de bosques que se talan y los ríos que se contaminan. Pero también necesitas acompañar con... es importante también el lado productivo, ¿no? Digamos, son personas que se dedican a esta actividad por alguna razón, ¿no? Necesitan trabajar y probablemente en esas zonas no hay un reemplazo, no hay una alternativa que sea igual de beneficiosa en términos económicos. Entonces se necesita trabajar también con Produce, con el Ministerio de Agricultura, con las otras entidades, de manera que se pueda trabajar en, ok, no te dediques a la minería ilegal, tienes estas otras alternativas claro. que podrían darte beneficios, tal vez no tan altos, digamos, como extraer oro, pero igual te permitirían tener una vida, un nivel de vida suficientemente adecuado. Gonzalo, ¿este es un problema muy local, muy nuestro, o es en general un problema latinoamericano? Es un problema latinoamericano. Digamos, el Perú, por ejemplo, estábamos revisando algunos datos, no es el que más bosques está perdiendo. Brasil, Colombia están perdiendo más bosques por minería que nosotros. Pero definitivamente es un problema importante para el Perú y para toda la región en conjunto. Porque en términos de ser un problema regional, no sé si la cooperación internacional y las agencias internacionales que además, digamos, velan por el tema del bosque y la protección de la Amazonía, se dan cuenta de la dimensión del problema. Yo creo que todos los países están, digamos, realizando sus esfuerzos propios por combatir este problema. Sí sería importante esta articulación, porque gran parte de la minería ilegal de lo que nosotros producimos, la minería ilegal, no sale por el Perú. Así es. Sale a veces por Bolivia, sale por Brasil o por Colombia. Entonces ya hay partes que pueden escapar de las manos del Estado peruano, ¿no? Entonces sí se necesitaría esta acción conjunta entre los países que compartimos la Amazonía para resolver el problema. Ahora, Gonzalo, una buena estrategia de formalización que tenga éxito en los próximos 3 o 4 años podría significar puntos importantes de PBI que quizás el Estado mismo no está mirando, ¿no es cierto? Es una posibilidad abierta para una recaudación de mejor calidad o una recaudación mayor, vaya. Sí, definitivamente generaría bastantes ingresos para el Estado, para los trabajadores que se formalizarían, porque también accederían, digamos, a los beneficios de la formalidad. Definitivamente no es algo fácil. No es fácil, digamos, no es fácil. El Perú se caracteriza en general porque es bastante informal en su mayoría de actividades. Tratamos de formalizar no solo temas de minería, sino también temas de agricultura, temas de transporte, que también ocurre bastante esto. Comercio, definitivamente no es algo fácil. Claro. Pero, digamos, continuar prorrogando, dándoles espacios a las personas para que se puedan formalizar, digamos, no necesariamente es la medida correcta, ¿no? Porque si no ponemos una fecha límite, nunca vamos a llegar a la meta. Totalmente. De lograr formalizar la minería. Oye, Gonzalo, te agradezco muchísimo que nos hayas ayudado a entender un poquito más este fenómeno y las enormes dimensiones que tiene, como para no olvidarlo. Caray, gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Ahí estaba nuestro invitado Gonzalo Manrique, economista senior del Instituto Peruano de Economía, que nos daba su mirada y sus alcances respecto a este presupuesto que se ha reducido en los últimos años en un 26% y que no solo es un tema de presupuesto, sino que tiene otros elementos de los cuales Gonzalo nos ha hablado.